Hola, pues es un placer estar aquí con ustedes, pues les voy a hablar un poquito de las matemáticas de Leonardo da Vinci. Antes que nada quiero dar un poquito de cómo se consideraba a Leonardo da Vinci en su época. Giorgio Vasari, su biógrafo, escribe: los cielos suelen derramar sus más ricos dones sobre los seres humanos, muchas veces naturalmente y acaso sobrenaturalmente, pero con pródiga abundancia suelen otorgar a un solo individuo belleza, gracia e ingenio, de suerte que, haga lo que haga, toda acción suya es tan divina que deja atrás a los demás hombres, lo cual demuestra claramente que obra por un don de Dios y no por una adquisición de arte humano. Los hombres vieron esto en Leonardo da Vinci, cuya belleza física no puede celebrarse bastante, cuyos movimientos tenían gracia infinita y cuyas facultades eran tan extraordinarias que podía resolver cualquier problema difícil que su ánimo se planteara. Esto está escrito en el trabajo de biografías de artistas de su tiempo de Giorgio Vasari, Vidas de los más excelentes pintores y escultores y arquitectos. Esto se escribió entre 1511 y 1574, aproximadamente 20 años después de la muerte de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci nace en 1452, muere en 1519. Leonardo da Vinci nace en la ciudad de Anciano, Italia. El hombre del Renacimiento, como lo conocemos actualmente, abarcó distintas áreas del conocimiento humano, entre las que podemos mencionar aerodinámica, anatomía, arquitectura, botánica, hidráulica, pintura, escultura y, desde luego, lo que nos interesa hoy, la matemática. Tuvo una infancia llena de sorpresas, una imaginación activa y despierta que hace que su padre lo lleve al taller de uno de sus amigos para que empiece a aprender el oficio de las artes. Sus investigaciones científicas fueron en gran medida olvidadas o minusvaloradas por sus contemporáneos. Su producción pictórica, en cambio, fue de inmediato reconocida como la de un maestro capaz de materializar el ideal de belleza en obras de turbadora sugestión y delicada poesía. Entre sus principales obras podemos encontrar El hombre del Vitruvio, La Virgen de las Rocas, una cabeza que se llama Scapigliata, La Virgen, el Niño Jesús y Santana, La Gioconda, La Anunciación, Salvador Mundi, Dama con Armiño, La batalla de Anghiari, La última cena, que se considera el inicio de la pintura moderna o del arte moderno con esta obra, y La adoración de los magos. Él conoce a Ludovico Sforza. En 1482, Ludovico Sforza era el hombre fuerte de Mital, en cuya corte se quedará durante 17 años como pintor e ingeniero del ducado, aunque su principal ocupación era de ingeniero militar. Casi todos sus proyectos no fueron realizados. Estos abarcaron hidráulica, mecánica, con muy ingeniosos sistemas para multiplicar la fuerza humana. También desarrolló proyectos arquitectura, pintura y escultura. Del lado derecho estamos viendo cómo Leonardo da Vinci presenta al duque de Milán su modelo del ornitóptero o máquina voladora. Leonardo da Vinci es influenciado por distintos artistas de su época o maestros de su época, entre los cuales podemos mencionar a Alberti y Piero della Francesca para los estudios de la perspectiva, Cardano para sus estudios de geometría y Fra Luca Pacioli tanto para la parte de álgebra, de lo cual Leonardo da Vinci menciona que el libro de álgebra de Luca Pacioli era más costoso que una Biblia. Y marca el precio en sus notas. Fue su periodo de pleno desarrollo, siguiendo las bases matemáticas fijadas por León Battista Alberti y Piero della Francesca, donde comienza sus apuntes para la formulación de la ciencia de la pintura. Para Leonardo da Vinci, la pintura no era un arte, era una ciencia. Mientras a la vez se dedicaba a la ejecución y fabricación de laudes.
Leonardo da Vinci además era un músico y cantante consagrado y altamente reconocido, que en varias veces interpretó piezas opacando a la orquesta del Duque de Milán. Dentro de las obras que realizó Leonardo da Vinci o intentó realizar, se encuentra el Coloso. Esta fue una monumental estatua ecuestre en honor de Francesco, fundador de la dinastía de los Sforza en Milán. Durante 16 años Leonardo da Vinci trabajó en este proyecto. Sin embargo, el proyecto se quedó solo en eso, en un proyecto de barro que fue destruido por el ejército francés, quien lo cogió de tiro al blanco cuando invadieron Milán. La divina proporción. Resultó sobre todo fecunda su amistad con el matemático Fra Luca Pacioli. Leonardo ilustró su tratado de la divina proporción. Entonces, aquí tenemos una ilustración de Fra Luca Pacioli con un discípulo y algunas de las ilustraciones que Leonardo da Vinci realizó para su tratado de la divina proporción. Conocimientos que llevaría Leonardo da Vinci posteriormente al realizar sus obras. Leonardo sostuvo que a través de una atenta observación deberían reconocerse los objetos en su forma y estructura para describirlos en la pintura de manera más exacta. De este modo, el dibujo se convertirá en el instrumento fundamental de su método didáctico, al punto que podía decirse que en sus apuntes el texto estaba para explicar el dibujo y no al revés, razón por la cual se le ha considerado como el creador de la moderna ilustración científica. Dentro de sus tratados, el Tratado de la Anatomía Humana, el Códice Forster, el Códice Uccello, se encuentra el Ludo Geométrico, se encuentra también el Códice Atlántico, llamado así por su enorme tamaño. Incluye tratados sobre pintura, arquitectura, mecánica, anatomía, geografía, botánica, hidráulica, aerodinámica, donde funde arte y ciencia. Una cosmología individual que da, además, una vía de salida para un debate estético que se encontraba anclado en un más bien estéril neoplatonismo. Entonces, Leonardo lo junta todo, todos sus conocimientos, y todo esto lo va representando en sus diversas obras. Después de 17 años, Leonardo huye de Milán cuando los franceses invaden esta ciudad. Ludovico Hermoso pierde el poder. Leonardo huye junto con Fra Luca Pacioli y tras una breve estancia en Mantua, en casa de su admiradora, la marquesa Isabel de Este, llega a Venecia, que era acosada por los turcos. También fue ingeniero militar y diseñó máquinas como el tanque de guerra, ballestas gigantes, cañones gigantes, ametralladoras, carros tipo romanos con una serie de astas para destrozar a los enemigos, pero la mayoría de estos proyectos no se realizó. Bueno, también diseñó desde luego distintas máquinas voladoras, paracaídas, puentes de ataques, urbanizó ciudades, y en el programa Doing Da Vinci se han hecho reproducciones de estos inventos de Leonardo para saber si funcionan o no, o si hubieran funcionado o no con los materiales con que se contaba en su época. Una de las obsesiones de Leonardo da Vinci era volar, motivo por el cual diseñó distintas máquinas voladoras, así como paracaídas. También hace unos años, un famoso paracaidista experto usó uno de los diseños de Leonardo da Vinci con un paracaídas normal de reserva y mostró que el modelo realizado por Da Vinci funcionaba perfectamente y que inclusive le permitió planear no tan bien como un parapente moderno, pero sí de una manera bastante aceptable. Realizó trabajo de anatomía humana, trabajo de la anatomía de distintos animales. Leonardo da Vinci amaba a los animales y bien hizo bastantes disecciones. Él no le gustaba maltratar a los animales, para mostrar parte de su percepción cosmológica, donde representaba
no solamente sus conocimientos de pintura, sino sus conocimientos en distintas ciencias, pues tenemos la Virgen de las Rocas. Entonces aquí Leonardo da Vinci está mostrando además parte de sus conocimientos en matemáticas, mecánica, geología, botánica, para esta representación del Bautista y de Jesús con sus madres, las Virgen María y Santa Isabel. Ok. Leonardo y el rey de Francia. El gran respeto que le dispensó Francisco I de Francia hizo que Leonardo pasase la última etapa de su vida más bien como un miembro de la nobleza que como un empleado de la Casa Real. Fatigado y concentrado en la redacción de sus últimas páginas para el nunca concluido Tratado de la Pintura, cultivó más la teoría que la práctica, aunque todavía ejecutó extraordinarios dibujos sobre temas bíblicos y apocalípticos. Curiosamente, Leonardo comienza su Tratado de la Pintura con la frase: que no lea mi libro quien no sepa matemáticas, en alusión de la frase de Platón que para aceptar a alguien en su escuela decía: que no entre a esta escuela quien no sepa geometría. Leonardo muere el 2 de mayo de 1519, motivo por el cual en 2019 se realizaron a nivel mundial una serie de celebraciones por los 500 años de la muerte del hombre del Renacimiento. Este muere en Francia, en los brazos del rey Luis Felipe I, y lega todos sus libros, manuscritos y dibujos a su discípulo Melzi, quien es el encargado de retornarlos a Italia. Entonces se escribe que murió en los brazos del rey, el cual sentía una gran admiración por Leonardo da Vinci y frecuentemente iba a visitarlo solamente por el placer de estar con alguien con tanto conocimiento y escucharlo hablar. Bueno, esto es una presentación general de la vida y obra de Leonardo da Vinci, que me llevaría días completos poder hablar de eso, pero lo que vamos a hacer hoy es hablar de la matemática. Bueno, entonces, el objetivo de esta sesión es platicar un poquito de Leonardo da Vinci y el arte de las matemáticas. Leonardo da Vinci trabajó una gran cantidad de problemas en matemáticas. Dio su propia demostración del teorema de Pitágoras, trabajó en los problemas clásicos de la antigüedad y gracias a la influencia de Fra Luca Pacioli conoció la divina proporción y la utiliza en diversas obras y realiza estudios sobre las proporciones humanas que reflejan su estudio de El hombre de Vitruvio. Trabaja problemas de perspectiva, estudia transformaciones, lo cual da lugar unos siglos después, siglo XIX, a la topología. La perspectiva también siglo XIX da pie al estudio de lo que conocemos actualmente como la geometría proyectiva. Realiza estudios de las simetrías centrales, clasificando todos los grupos posibles que admiten simetría central. Por tal razón, en matemáticas, a los grupos que tienen estas propiedades y el teorema que los clasifica se le llama el teorema de Leonardo, y los grupos son los grupos de Leonardo. Estudia problemas de lúnulas. Estos son regiones que están acotadas por dos arcos de circunferencia, y entonces determina cuáles son las áreas de estas figuras en términos de cuadriláteros. Resuelve distintos problemas sobre volúmenes, inspirado a su vez por tratar de determinar cuánto material necesitaba para sus distintas obras y particularmente cuánto bronce necesitaba para el Coloso, su famoso caballo. Realiza estudios de óptica, propiedades de reflexión y muchas otras cosas. Y lo que vamos a hacer en estas sesiones, nos vamos a restringir a platicar un poquito de la perspectiva vista en el cuadro de la Última Cena,
así como el estudio de las simetrías centrales. Entonces mencionamos, para Leonardo da Vinci los teoremas de la geometría se demuestran mediante acciones. De hecho, se demuestran dividiendo figuras. Entonces aquí tenemos en este pergamino división de figuras que tenían como objeto estudiar el área de las diferentes lunas con el fin de cuadrar el círculo. Y nos dice que si estas divisiones estuvieran ya hechas, los teoremas deberían ser inmediatos. Entonces, para él, los teoremas geométricos se demuestran poniéndolos en acción. El pensamiento es el acto. Y nos dice, el acto en el orden de la generación es posterior a la potencia relativa a lo particular. Entonces aquí hay una demostración ilustrada del teorema de Leonardo da Vinci. Simplemente considera un triángulo rectángulo, dibuja los cuadrados que hay a los lados, completa en la parte superior, dentro de los cuadrados que corresponden a los catetos, a un triángulo, y obtiene un hexágono que aquí estamos representando con verde oscuro y verde claro. Por otra parte, si en la parte inferior del cuadrado construido sobre la hipotenusa coloca un triángulo igual al original, simétrico con respecto al origen, al centro del cuadrado, pues obtiene que el área de este hexágono verde claro, verde oscuro y de este hexágono verde claro, verde oscuro son exactamente las mismas, para lo cual simplemente se da cuenta de que si gira el cuadrilátero verde oscuro con respecto a este vértice que está marcando en color verde oscuro, obtiene este cuadrilátero verde oscuro. Si refleja el cuadrilátero verde claro sobre el verde oscuro y ahora gira esta figura con respecto al otro vértice del lado sobre la hipotenusa, obtiene este cuadrado verde claro. Si suprime los dos triángulos, el verde claro y el verde oscuro, de esta figura y los dos triángulos verde claro, verde oscuro de la otra figura, obtiene que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al cuadrado sobre la hipotenusa. Entonces algo que podemos notar es que esta línea que nos está limitando a los cuadriláteros verde claro y verde oscuro, los ángulos que se forman en los vértices del cuadrado, cada uno mide respectivamente 45 grados porque son diagonales del cuadrado. Entonces cuando forma aquí esta otra figura, pues entonces esta es una diagonal, mide 45 grados, esta es una diagonal, mide 45 grados. Entonces este triángulo que nos están poniendo en la parte inferior es un triángulo rectángulo con hipotenusa igual a la hipotenusa del triángulo original, cateto menor, que es este de aquí, igual a este de acá, cateto mayor, este de aquí, igual a este de acá. Entonces estos dos triángulos son iguales. Por ende, al quitarlos, pues concluye que la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los lados que comprenden el ángulo recto es igual al área del cuadrado construido sobre el lado opuesto al ángulo recto. O sea, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. También trabaja en el problema de la cuadratura del círculo, el cual dice haber resuelto la noche de San Andrés, en 1504, a través de subdivisiones, pero posteriormente se da cuenta que hay un pequeño error. Se dice que esta resolución que da Leonardo da Vinci a la cuadratura del círculo se encuentra dentro de su estudio del hombre de Vitruvio o estudio de las proporciones humanas. Entonces aquí representa al hombre como la medida de todas las cosas, la tierra, el cuadrado, que es una figura sagrada, representa a lo mundano, el círculo, que es una figura divina, representa al cielo. ¿Sí? Entonces aquí se dice que está implícita la solución del problema de la cuadratura del círculo, pero no me va a dar tiempo de tratarlo.
y además de cumplir una serie de relaciones que plantea Vitruvio, como que de la punta del dedo, de un dedo a la punta del otro dedo, puestos los brazos paralelos al suelo, la medida de esto es igual a la altura del hombre. Y entonces describe las distintas partes del ser humano en términos de la longitud de la cabeza. Pero también su dibujo satisface una serie de relaciones en términos de la divina proporción de Pacioli. ¿Qué es la divina proporción? Pues el segmento total es dividido por un punto, que aquí estamos marcando con el cursor en amarillo, de manera que la parte mayor del segmento es a la parte menor, como la parte total es a la parte mayor. El resultado de resolver esta proporción como una ecuación nos da lugar a un número que se conoce como el número de oro, el número de oro concretamente es un número irracional, a saber 1 más raíz de 5 sobre 2, aproximadamente 1.61803339 y se sigue indefinidamente, y se conoce como el más irracional de todos los números. Este número, en el Tratado de la Divina Proporción, se le da el nombre divino por sus relaciones con la divinidad. Desde el punto de vista matemático, este es un número inconmensurable que satisface una ecuación algebraica. Tiene una naturaleza que es a la vez aditiva y multiplicativa, por lo cual se encuentra frecuentemente en la naturaleza y en particular, usando aquí el compás áureo, pues lo podemos encontrar en distintas partes del cuerpo y se dice que en el dibujo de la Gioconda, Leonardo lo utiliza para la distribución del rostro de la misma. Uno de los temas que Leonardo investigó fue la perspectiva. Entonces, mientras está inmerso en sus investigaciones sobre la perspectiva para dar una mayor realidad a sus obras, Leonardo da Vinci conoce a Fazio Cardano, quien es profesor de matemáticas en la Universidad de Pavia. Él es experto en la ciencia de la perspectiva, que incluía geometría y óptica geométrica. Entonces, Leonardo incluye los conocimientos que adquiere por medio de estas discusiones en sus estudios, concretamente en los manuscritos conocidos como A y C, donde hace una descripción sistemática de la perspectiva y la óptica, y estudia también en estos manuscritos problemas elementales que involucran pesos, fuerzas, movimientos, que actualmente son ramas de la mecánica que se conocen como estática, dinámica y cinemática. Entonces, esta es una imagen a mano izquierda. Tenemos la restauración de la Última Cena, también conocida como Il Cenáculo, en la iglesia de Santa María de las Gracias. Entonces, como podemos apreciar aquí, está ubicada arriba del nivel del suelo donde se encuentra la gente. Y esto era para dar el efecto que Jesús y sus discípulos se encontraban en el piso superior comiendo junto con los frailes dominicos de este convento de Santa María de las Gracias. Y bueno, para que no se enfriaran los alimentos, se les ocurrió abrir una puerta destrozando los pies de Jesús. Con las investigaciones que se hicieron para tratar de restaurar esta obra, que estaba muy dañada, se encontró que en la iglesia de Tongerlo, en Amberes, había una reproducción de la Última Cena, que es un óleo sobre lienzo que tiene dimensiones 4:18 por 7:94, donde se dice que esta obra es reproducida por los discípulos de Leonardo y que el mismo Leonardo pinta las caras, al menos, o los rostros de Juan y de Judas. Entonces, esta contiene los colores originales
de lo que es esta obra. Bueno, notamos además que del lado izquierdo, arriba de la Última Cena, se encuentran los escudos de armas de Ludovico Sforza, de Ludovico el Moro, su esposa y sus hijos. Los personajes que componen la Última Cena, que consta de Jesús y sus discípulos, en orden de izquierda a derecha son Bartolomé, Jacobo II, también conocido como Santiago el Menor, Andrés, aquí se encuentra Judas, Pedro, Juan, Jesús, Tomás, Santiago el Mayor, Felipe, Mateo, Tadeo y Simón. Entonces, Vasari nos dice nuevamente que Leonardo pintó una Última Cena bellísima y milagrosa para los dominicos de Santa María de las Gracias en Milán, infundiendo a la cabeza de los apóstoles tal majestad y belleza que dejó la de Cristo sin terminar, pues sintió que no podía darle la celestial divinidad que ésta requería. Leonardo representó el momento en que los apóstoles están ansiosos por descubrir quién de ellos traicionará al Maestro. Todos los rostros expresan amor, temor, ira o pesar por no poder interpretar la intención de Cristo, en contraste con la obstinación, el odio y la traición de Judas, al par que toda la pintura, hasta los más pequeños detalles, muestra increíble diligencia. Hasta la trama del mantel es tan claramente visible que la tela misma no pareciera más real. Leonardo, conociendo la agudeza y discreción del duque, le habló largamente de su pintura, cosa que jamás había hecho con el peor del convento. Aquí se está intentando representar la reacción que tuvieron los apóstoles al recibir la noticia de que uno de ellos lo traicionará. Y entonces lo que estamos viendo en cierta forma son las actitudes de unos a otros cuestionando, preguntándose cuál de todos ellos sería capaz de traicionar al Señor. Entonces, esta es una representación de esta especie de movimiento que Leonardo da Vinci capta junto con todas estas intenciones, toda esta psicología de los personajes que son cada uno de los apóstoles. Lo que vamos a hacer a continuación es describir desde el punto de vista matemático el estudio de la distribución de personajes y la perspectiva de este cuadro de la Última Cena. Mencionamos hace un momento, la Última Cena es una pintura mural que se realiza entre el año de 1495 y 1498 en el convento de Santa María de las Gracias como encargo de Ludovico el Moro, y recrea el momento en que Jesús anuncia a sus apóstoles que uno de ellos lo traicionará. El cuadro tiene una altura de 4.6 metros y una anchura de 8.8 metros. Entonces, si anulamos unos 20 centímetros de altura, pues nos podemos dar cuenta que esta es una composición en forma de diapasón o 2:1, que significa que podemos poner dos cuadrados, uno al lado del otro. Y entonces aquí está esta línea de aquí abajo, es lo que se desperdicia para hacer esto. Entonces Leonardo particularmente le gustaba utilizar esta estructura que también se conoce como diapasón porque él era un amante de la música. Entonces ya que tenemos esto, toma los puntos medios de la base y de punto medio a punto medio de, los puntos medios de las bases de estos cuadrados, y usando ellos forma un nuevo cuadrado intermedio que aquí estamos marcando ligeramente con amarillo. Entonces el cuadro nos queda distribuido en 1, 2, 3, 4 partes donde la línea central nos está marcando un eje de simetría de distribución de los personajes. ¿Qué más podemos encontrar? Que si unimos los vértices opuestos de este rectángulo diapasón que se forma, estos se cruzan en
el ojo derecho de Jesús. Este punto también es el punto de intersección de las diagonales del cuadrado y que utilizará posteriormente como el centro de perspectiva o punto de fuga de la obra. Aquí vamos a ver primero cómo utiliza esto para la distribución de los personajes. Luego divide la base y la altura del cuadrado intermedio en 6 partes iguales. Aquí las tenemos marcadas con las líneas punteadas. Y con respecto a estas líneas, se fija en dónde cortan a las diagonales del cuadrado interior. Y entonces, si observan, se forma este pequeño cuadrado amarillo que aísla a Cristo y que nos está marcando la zona en que lo va a iluminar. Entonces nos está mostrando a un Jesús aislado. Aquí además notamos que si tomamos el círculo que contiene o el disco que contiene a los vértices de este círculo, nos está dando como una especie de aureola grande de Jesús, mientras que la que se obtiene tomando los puntos medios es esta luz que emite Jesús y que sustituye la aureola por la luz que ingresa de la ventana. Y entonces tenemos además aquí un segundo cuadrado que además nos marca lo que es la pared del fondo y que también nos va a ayudar en nuestro análisis de perspectiva. Posteriormente, fíjense que si tomamos los triángulos isósceles que estamos marcando aquí con estas líneas naranjas, nos están marcando un primer grupo de 6 apóstoles, un segundo grupo donde solamente está Jesús y el tercer grupo con los 6 apóstoles restantes. Posteriormente, si trazamos las diagonales, las paralelas a las diagonales del rectángulo, vemos este reticulado en forma rómbica. Y si marcamos estos 4 rombos que quedan indicados a la altura de la cabeza de Cristo o del centro del cuadro, notamos que los apóstoles quedan en diversos grupos de 3, encontrándose Judas prácticamente fuera del segundo rombo que va de izquierda a derecha y Felipe, el que más amaba a Jesús o demostraba su amor a Jesús, como el que se encuentra más alto de todos los apóstoles. Y la mirada de Felipe y Judas se cruzan precisamente en el punto de fuga, en el centro del cuadro, en el ojo de Cristo. Bueno, y así es como quedan distribuidos nuestros personajes que hemos presentado anteriormente. Este análisis que hemos presentado en esta parte de aquí fue tomado del libro Tramas, la geometría secreta de los pintores, de Charles Boileau, traducido por Yago Barja y publicado por Editorial Acal en 1997. Ahora vamos a ver cómo utiliza una parte de esto para el estudio de la perspectiva, que es la representación más realista posible de este momento. Entonces tenemos la obra, ya dijimos que esta obra tiene una forma de diapasón, entonces estamos marcando el primer cuadrado en azul, el segundo ligeramente verdoso para distinguir más todo, trazamos el cuadro central y estas diagonales tanto del cuadrado como del rectángulo. Entonces fíjense cómo las diagonales del rectángulo nos están acotando la altura de los tapices que adornan las paredes, mientras que las diagonales del cuadro nos están acotando las líneas del embaldosado del techo, o sea, de los adornos del techo. Los cuadros interiores, el mayor, nos está ubicando la pared del fondo, mientras que el interior nos está marcando
la zona, aquí está este domo que nos estaba indicando precisamente la aureola de Cristo. Entonces ahora, si del punto de fuga que está en el ojo derecho de Jesús, trazamos líneas cuyos extremos sean los puntos que están en cada una de estas 6 subdivisiones principales, nos damos cuenta que nos están marcando a su vez estas líneas de perspectiva del embaldosado superior que tenemos. Y si intersecamos estas líneas con la diagonal de este cuadrilátero que estamos señalando con el cursor, nos está indicando que este embaldosado superior que tenemos está realizado, cada una de estas figuras corresponde a un pequeño cuadrado, ¿ok? Y bueno, si vemos una de las pinturas originales, pues sí notamos que hay 6 de ancho, pero no son 6 de profundidad, son 9 de estas secciones de profundidad, y eso nos ayuda a distinguir qué tan profunda es la escena. Entonces, este es un cuadro con una simetría central. Entonces vamos a ver ahora cómo esta parte de aquí nos ayuda a reconstruir de cierta forma la obra. Bueno, sí, como nos han enseñado en la escuela, usando con nuestra cuadrícula, nuestro plano, tratamos de representar un rectángulo en proporción, 1 de altura, 2 de anchura. Bueno, pues aquí tenemos este rectángulo, ¿sí? Entonces, en este caso estoy usando 6 unidades de altura, 12 unidades de anchura, vamos de menos 6 a 6. Entonces aquí dentro de esta parte, bueno, ya determinamos dónde se encontraba la mitad, los ventanales del fondo y el ancho de la mesa basado en el análisis de distribución de personajes que vimos anteriormente, ¿sí? También dijimos que en el cuadro original hay 9 embaldosados en el fondo, en el techo. Entonces, ¿eso qué significa? Que si viéramos desde arriba nuestra obra, podríamos encontrar 6 cuadrados de ancho, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mientras que habría 9 de profundidad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. O sea, las proporciones entre 1 por 3 de ancho, sería la razón 1/3. Entonces estamos usando las razones 1/2, 1/3 y 2/3 respectivamente. Y entonces aquí estoy completamente de acuerdo en lo que me van a alegar. Maestra, tu caja, no importa por qué lado la pongas, para nada se parece a lo que nos está mostrando Da Vinci en la última. En efecto, ¿por qué no se parece en lo más mínimo? Porque aquí, en esta parte, todas nuestras líneas paralelas están conservando la misma distancia. No nos está mostrando este efecto de perspectiva por el cual se preocupó tanto Leonardo da Vinci. Entonces, ¿qué hace este efecto de perspectiva que no podemos ver aquí, no importa cómo movamos nuestra cajita? Ese efecto de perspectiva, no importa cómo mueva la cajita, no se ve. Las distancias entre los distintos lados se van preservando. Entonces, el efecto de perspectiva tiene la propiedad que entre más se alejan los objetos, más parecen pegarse, como cuando vemos, por ejemplo, unas vías de tren a la distancia o unas líneas de cable telefónico a las alturas. Conforme se alejan, pues nos da la impresión a simple vista que estas se van pegando. Pero entonces, ¿qué significa? Pues que tenemos que cambiar nuestra visión y no usar este sistema rígido de coordenadas donde las líneas rectas siempre están preservando la misma distancia. Tenemos que introducir lo que se llama una proyección en perspectiva. Y entonces ahora sí, estas líneas que son paralelas, parece que ellas se van juntando en un punto. Ese punto que se encuentra y que cuando representábamos a los personajes quedaba a la altura
del ojo de Cristo es el centro de fuga o punto de perspectiva. Es aquel punto en donde concurren todas estas líneas que prolongamos. Si ahora ponemos a girar, parece que ellas se van juntando en un punto. Ese punto que se encuentra en nuestro cuadro, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ya no importa por qué lado lo vemos. ¿Sí? Conforme se van alejando las líneas, esta da la impresión que cada vez se pega más. Y esta representación que tenemos aquí se parece mucho más a lo que nos está mostrando Leonardo da Vinci. Entonces, esta geometría que inician los pintores tarda un tiempo en desarrollarse y en ser aceptada porque se consideraba la geometría euclidiana como la única verdadera. Para concluir esta plática, vamos a hablar del concepto de simetría, en particular de simetría central, de Leonardo da Vinci. Simetría significa con medida. Esto es un rasgo característico de las formas geométricas y está relacionado con su invariancia bajo ciertas transformaciones, movimientos o intercambios. Hay distintos tipos de simetría. Quizá la más conocida, que podemos apreciar en esta carita feliz, es la simetría de reflexión con respecto a una línea recta. Acá arriba, en esta figura de colores rosa, amarillo, magenta y verde, podemos apreciar por un lado simetría con respecto a una recta y por otro simetría con respecto a un punto. Tenemos simetría de traslación, que la podemos ver aquí arriba, donde estamos trasladando los distintos hexágonos multicolores. Tenemos simetría de rotación en esta figura que contiene una estrella verde y posteriormente esta estrella se va prolongando con otras formas, y tenemos una simetría de ampliación homotesia, que es la que podemos apreciar cuando dirigimos la luz sobre un objeto. Aquí concretamente está sobre una mano, y esta se proyecta y se proyecta con un tamaño más grande. ¿Okay? Entonces son distintos tipos de simetría. El teorema de Leonardo. De acuerdo con Hermann Weyl en su libro Simetría, al estudiar sistemáticamente las posibles simetrías de un edificio central y cómo añadir nichos y capillas sin destruir la simetría del núcleo, Leonardo determina la lista completa de los grupos de nichos ortogonalmente isomorfos de transformaciones ortogonales, lo cual en el lenguaje moderno y apoyado en lo dicho por Hermann Weyl se enuncia como sigue. Cada grupo finito de isometrías en el plano es isomorfo a un grupo cíclico o a un grupo diédrico para algún entero positivo n. Entonces, este es el problema que quería resolver. Leonardo tenía una capilla, la capilla estaba compuesta con distintos nichos y le piden agregar más nichos a esta capilla. Leonardo, siendo un perfeccionista, lo desea hacer, pero sin destruir las simetrías. ¿Cómo debe hacerlo? Entonces vamos a ver ejemplos para que esto quede claro. Primero de un grupo cíclico y posteriormente de un grupo diédrico que contiene un subgrupo cíclico de transformaciones. Bueno, entonces supongamos que tenemos nuestros ejes de coordenadas, el eje X horizontal, el eje Y vertical. El origen es el punto donde estos se cortan y trazamos una circunferencia de radio r. Puede ser 1, puede ser arbitrario, me da lo mismo. Dentro de un ángulo, en este caso son 15 grados, divide a 360, está perfecto. Eso significa que después de un cierto número de vueltas voy a regresar a este patrón original. Entonces, en este sector o rebanada de pastel hemos dibujado un diseño. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a empezar a girar este diseño de manera que el diseño no se traslape a él mismo y que nos llene todo el círculo. Entonces, por medio de 24 rotaciones, cada una de ellas
de 15 grados, fíjense ustedes que estamos desarrollando un patrón dentro del círculo. Entonces aquí tenemos que el círculo, cuando es dotado de este patrón, tiene lo que son simetrías de rotación. Sin embargo, ninguna de estas líneas que constituyen diámetros de la circunferencia es un eje de reflexión. O sea, no importa cómo doble el círculo, una figura no se va a superponer en la otra. Por otra parte, empezando con el mismo patrón, pero ahora si en lugar de girar 15 grados, reflejamos ahora este patrón sobre esta línea inclinada en color morado, observamos que obtenemos una figura donde esta línea es un eje de reflexión. Ahora reflejamos esta figura sobre la recta blanca, reflejamos en la morada, en la blanca, en la morada, en la blanca, en la morada, y así sucesivamente continuamos con este proceso. Entonces nos ha generado nuevamente un patrón donde cada una de estas líneas blancas y cada una de estas líneas moradas es un eje de reflexión. Entonces, aquí tenemos propiedades de reflexión. Sin embargo, ahora si tomamos la región comprendida entre dos líneas blancas, aquí estamos subrayándola con esta zona en blanquito, pues podemos ver que cada vez que giramos esta sección 30 grados, aquí, esta figura es igual a la que teníamos dada anteriormente. O sea, esta figura se nos está repitiendo, es igual a esta que tenemos marcada en color blanco. Nada más estamos resaltando con naranjita los objetos que están dibujados dentro de ellas, que son estas especies de florecita. Entonces, este otro patrón también tiene una simetría central, pero ahora aceptamos rotaciones y reflexiones. Observen ustedes cuán diferentes son estos dos modelos que obtuvimos partiendo del mismo patrón original que fue este pedacito. Este no acepta reflexiones, este acepta reflexiones. Y bueno, pues dependiendo del diseño que ustedes pongan aquí adentro y de qué tan ancho o qué tan angosto quieran esta sección de pie, por llamarlo de alguna forma, y que después de girarla un número finito de veces le regrese al diseño original, pues vamos a obtener un grupo de simetrías distinto. Entonces este es un grupo cíclico de los que denotamos n, aquí sería un grupo cíclico de orden 24, mientras que la otra figura que tenemos, esta de aquí, es un grupo diédrico de orden 12, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque hay 12 rotaciones en él, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ejes de simetrías distintos, aunque hubiéramos tenido que hacer 24 reflexiones para llenar completamente el modelo. Entonces, este es un grupo diédrico de orden 12, este otro es un grupo cíclico de orden 24. Estos grupos pues los encontramos frecuentemente en los rosetones de los vitrales de las iglesias, en las construcciones de diversos edificios, pero también en la naturaleza, por ejemplo en las estrellas de mar, en la distribución de los pétalos de las flores, de la distribución de las hojas de las plantas, de las espinas de un cactus, de la forma en que se van distribuyendo las semillas de los girasoles, podemos ir encontrando estos grupos de simetría central. Lo encontramos también en los copos de nieve, ¿sí? Entonces aquí hay otros ejemplos de grupos cíclicos, aquí está en copos de nieve, pero también se encuentra en muchísimos lugares de la naturaleza. Bueno, pese a que aún
Hay más que hablar de las matemáticas de Leonardo da Vinci. El tiempo ya no me alcanza para hablar sobre sus hallazgos en las transformaciones. Entonces con esto concluimos, y en la presentación que se va a quedar dentro de la página de los organizadores de este evento, pues se encuentran algunas referencias bibliográficas